Pedro, el discípulo de Jesús, supo lo que se sentía haber hecho algo que lastimó a otra persona. Y esto fue cuando traicionó a su maestro. Él supo reconocer su falla y después Jesús le perdonó. Pedro fue uno de sus 12 seguidores más fervientes y uno de los 3 amigos más cercanos que Jesús tuvo. En su primera carta, Pedro quiso evitarle a sus oyentes el mismo sentimiento de culpa que él experimentó. Por eso se enfocó en mandar palabras de aliento para que aquellos que estaban sufriendo por causa del Evangelio, especialmente aquellos que en medio de la tribulación dudan, esos que están a punto de rendirse y que llegan a considerar que Dios en algún momento les está fallando, les está olvidando o los está dejando atrás en medio de sus necesidades. La exhortación práctica de Pedro es aprender a tener una fe inquebrantable en Jesús. Él tenía por objetivo que ellos aprendieran que una relación con Jesús es mucho más importante que cualquier cosa en la vida. Por eso, comienza recordándoles que Dios nos dará todo lo que nos ha prometido. Lo prometido no se destruirá, no se marchitará, aun cuando pasemos por problemas, dificultades, adversidades, podemos tener gozo. Así como el oro se pone a prueba, también nuestra fe es puesta a prueba. Nuestra confianza en Dios, una vez que logra tener éxito en medio de la adversidad, es pulida y perfeccionada. Después de eso, Pedro se enfoca en algo trascendental: la salvación. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versos del 9 en adelante dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de sus almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan aún mirar los ángeles. Estos 3 versículos nos arrojan la siguiente información. A los profetas les fue revelado lo que pasaría cuando Jesús viniera a la tierra, pero ellos no fueron pasivos en cuanto a la información recibida. Estudiaron e investigaron, como dice el versículo 10. Supieron de la venida del Salvador y buscaron identificar el tiempo y las circunstancias de esa venida. Dios les hizo saber que lo que anunciaban no era para ellos. Esta salvación era para otras generaciones en el futuro, es decir, nosotros. Y eso era algo maravilloso, tan asombroso que dice Pedro, aún los ángeles observan con gran expectación cómo sucede todo esto. Así es como lo dice el versículo 12. En resumen, los profetas hablaron de una gracia destinada para nosotros, un regalo que no merecíamos, pero que Dios ha estado dispuesto a dar por amor al hombre desde las épocas más lejanas y hasta nuestros días. Este regalo inmerecido es la salvación. Si te interesa profundizar más en este tema y conocerlo mejor a la luz de la palabra de Dios, te invito a que vayas por tu Biblia y prepares tu corazón. La Biblia habla en muchas y repetidas ocasiones acerca de la salvación, pero la pregunta obvia que a todos nos viene a la mente es: ¿qué es la salvación?
La palabra soteria significa o implica la idea de librar o proteger. Va de la mano del sentido de preservar, evitar un daño o consecuencia adversa. En el contexto bíblico, cuando hablamos de salvación, nos estamos refiriendo a una liberación de carácter espiritual. En pocas palabras, podríamos resumir que la salvación es inyectarle vida espiritual a una persona que está muerta espiritualmente hablando. Pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pablo el apóstol lo entendía también como Pedro y por eso lo escribe así en su carta a los Efesios capítulo 2 y verso 5. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él, el Señor, nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Antes de que tú y yo conociéramos a Jesús y creyéramos en Él, debemos recordar que hacíamos todo lo malo que queríamos. Nuestras ideas, nuestros principios, nuestros valores estaban en total oposición con los de Dios. Antes de conocer a Cristo y su palabra, nosotros nos comportábamos así porque no teníamos conocimiento. Vivíamos satisfaciendo los malos deseos de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Y por eso la Biblia dice que con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. Muchas personas escuchan que hay que ser salvos y preguntan, ¿salvos de qué? En el libro de los Hechos, capítulo 16 y verso 29, en adelante, la palabra de Dios dice: Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando Pablo y Silas fueron sacados de la cárcel, después de ese gran terremoto que narra la Biblia por aquel carcelero, Pablo le dijo a este hombre lo que tenía que hacer para ser salvo, y se estaba refiriendo al destino eterno que experimentaría ese hombre dentro o fuera de la presencia de Dios. A diferencia de lo que muchos pensamos o elucubramos, la Biblia dice que después de la muerte física, nuestro espíritu vivirá para siempre. El lugar donde residiremos, dentro o fuera de la presencia de Dios, dependerá de si hemos aceptado o rechazado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Esto difiere bastante, si lo podemos ver con honestidad, de lo que muchas veces hemos concluido de manera personal, de lo que otros nos han dicho, inclusive de las expectativas que tenemos en estos temas. Me estoy refiriendo a que muchos piensan que después de la muerte no hay nada. Simple y sencillamente se baja el switch, no hay más conciencia, no hay más rendición de cuentas, simple y sencillamente se acabó. La Biblia dice lo contrario. Somos un espíritu el cual no perecerá. Somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos la capacidad de pensar, razonar, reflexionar. Y vivimos en este cuerpo que poco a poco se va deteriorando hasta que un día volverá al polvo del cual fue tomado. Tenemos la oportunidad de decidir en dónde pasaremos la eternidad. ¿Lo creamos o no lo creamos? Por eso el salmista, consciente de esta situación, escribe en el Salmo 16 y verso 11: Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El punto entonces es que hay un problema por el cual debemos ser salvados. Todos hemos pecado y merecemos un castigo.
La Biblia nos llama a ser salvos del justo juicio de Dios por causa de nuestro pecado. El profeta Jeremías en el Antiguo Testamento lo refirió de esta manera en el capítulo 2 y verso 13 del libro que lleva su nombre. Dios, hablando por medio del profeta, dice así: ustedes, pueblo mío, cometieron 2 pecados. Me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida, y se hicieron sus propios estanques, que no retienen el agua. Yo era su guía, pero ustedes me rechazaron. 2 pecados cometió el pueblo de Israel para con el Dios que los liberó de la esclavitud en Egipto. Lo abandonaron, aunque Él era esa fuente de vida, y en segundo lugar, se hicieron sus propios estanques, tomaron sus propias decisiones, rechazaron, ignoraron la sabiduría y el consejo de Dios y decidieron tomar su propio camino. En el Nuevo Testamento, Pablo escribe a los romanos en el primer capítulo acerca de la problemática del hombre y su dureza de corazón. El verso 18 en adelante dice así: la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios, y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se los ha mostrado. Y esto es cierto. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene ninguna excusa, porque saben de Dios, pero no lo respetan, no le dan las gracias, no piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías, dice la Biblia. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Más adelante en la misma carta a los Romanos capítulo 5, Pablo resume esta problemática de esta forma: sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Las Escrituras tratan una y otra vez el asunto del pecado del hombre, que conduce al juicio divino. Relato tras relato se demuestra los efectos mortíferos en el tiempo y en la eternidad de violar las normas de Dios. En la Biblia hay unos 1189 capítulos. Es interesante que solo en 4 de ellos no se habla o se involucra a un mundo caído como consecuencia del pecado. Esos son los 2 primeros libros de la Biblia y los 2 últimos libros de la misma. Antes de la caída del hombre, después de la creación del cielo nuevo y de la tierra nueva. El resto es solamente una crónica de la tragedia del pecado. Dios sigue mostrando el desastre de todas estas situaciones, recordando el origen con Adán y Eva, siguiendo con Caín y Abel, los patriarcas, Moisés, Israel, los reyes, los sacerdotes. Todo eso es un resumen continuo de la devastación que provoca el pecado y la desobediencia a la ley de un Dios justo y santo. La salvación entonces se refiere a la liberación constante y actual que los creyentes obtienen del castigo por nuestro pecado, de una condenación eterna y la ira de Dios, y también la salvación o la liberación de la ignorancia de nuestro error. Podemos ser libres del pecado que nos oprime, pero para eso necesitamos reconocerlo y arrepentirnos. Finalmente, muchas personas piensan que por sus propios méritos, por sus propias obras, por un intento de comportarse de una manera más apropiada, podrán estar en paz con su conciencia y tal vez con Dios.
sin que ello les quite mucho el sueño. He oído a varias personas decir que todas las religiones son buenas, que todos los caminos llevan a Roma, que mientras tú no te metas con los demás y no le hagas mal a nadie, Dios te dará un lugar en el cielo. Bueno, suena bastante inspirador. Sin embargo, Dios en su palabra no menciona ni remotamente ideas parecidas a estas. En el libro de los Hechos, el capítulo 4 y verso 12, resume una predicación poderosa entregada a un grupo de personas que necesitaban salir de su error y entender mejor la perspectiva de Dios en cuanto a su problemática de pecado. Este Jesús, dice la Biblia, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es la piedra angular para construir un edificio y una relación con Dios. No lo podemos hacer por medio de nuestras buenas obras, nuestros propios esfuerzos. No es una religión la que nos salva y nos lleva a Dios. Ni siquiera es la combinación de ideas, religiones y conceptos místicos. No hay nada que podamos hacer para ganar el perdón de Dios. Por eso nuestro Padre Celestial envió a su Hijo Jesús a tomar nuestros pecados sobre sí y experimentar el castigo en nuestro lugar. De esta manera, y solo así, podremos llegar a ser parte de la familia de Dios y tener un lugar en la eternidad, en el cielo, en su presencia. La carta a los Efesios, escrita por Pablo, el capítulo número 2 y verso 12, dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno se ha ganado la salvación. Dios se las regaló. Eso se llama gracia. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso, nadie podrá sentirse orgulloso de sus méritos. La salvación se produce siempre por el mismo medio de gracia. Ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, la Biblia nos refiere el mismo proceso. Cuando un pecador viene a Dios por la fe y arrepentido, cuando reconoce que no tiene poder alguno para salvarse a sí mismo del merecido juicio de la ira divina, cuando pone su fe en Cristo y suplica misericordia, Dios le concede la promesa del perdón. Entonces, Dios declara justo a esa persona por el sacrificio y la obediencia de Cristo. Es así como el favor y la justificación son acreditados en su cuenta. El único requisito para esta bendición asombrosa es que podamos reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, poner fe viva en Él y creer que murió para salvarlos. Para concluir, puedo decirte también que la Biblia es clara al respecto. Quienes rechacen esta oferta de gracia, quienes rechacen a Cristo, pasarán la vida después de la muerte separados de Dios. Pero quienes crean en Él, vivirán en su presencia para siempre. ¿Por qué hablar de la salvación? ¿Por qué referirla una vez más? Porque es un tema importantísimo y porque viene a colación en medio de tanta necesidad que experimentamos hoy en día. Dios ha provisto la fe como una herramienta útil para la vida. La meta o el premio de la fe es la salvación. Dios nos ha amado tanto, quiere que este mundo no se pierda, que se arrepienta, que viva. Para eso fue que envió a su Hijo Jesucristo. Aunque nos cuesta trabajo reconocerlo, debemos entender que hemos ofendido a Dios al ignorarlo, al hacer nuestra propia voluntad sin tomar en cuenta ni su opinión ni su consejo.
Nuestro pecado, dice la Biblia, nos separa de Él. Pero Dios no es pasivo en cuanto a eso. De una forma o de otra, busca llamar nuestra atención y atraernos hacia Él con lazos de amor. Él quiere liberarnos, protegernos, preservarnos, evitarnos un castigo eterno lejos de su presencia. Amigo y amiga que estás escuchándonos, Dios quiere inyectar salvación, vida espiritual en ti, en tu familia. Pero no nos equivoquemos. No todos los caminos conducen a Roma y no todas las religiones son el medio que Dios ha establecido para llegar a su presencia. Solo la fe en Cristo puede salvarnos de un juicio y un castigo eterno. La pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer con esta información que hoy has recibido? Oremos para concluir. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos deja conocerte mejor y entender tu mente, tu corazón y tu propósito. Vivimos vidas tan absortas, ajetreadas, ocupadas, que vemos importantes tantas cosas, pero a ti te sacamos de la ecuación. Consideramos que los aspectos de la religión no tienen el peso o la importancia. Pero tú en tu palabra no nos hablas de religión, nos hablas más de una relación que te interesa tener con cada persona, con cada hombre y cada mujer, que pueda volver sus ojos hacia ti, no solamente en los momentos de angustia, de enfermedad, ante la pérdida de un ser querido o ante el momento mismo de enfrentar su propia muerte. No tenemos que esperar a tragedias como esas para voltear nuestra mirada a ti. Muchos nos hemos equivocado al ignorarte. Te pedimos perdón. Te pedimos también que nos ayudes a entender que hay justicia de tu parte que se impartirá a toda la humanidad y que un día, lo creamos o no, te estaremos rindiendo nuestras cuentas. Ayúdanos a ser honestos, a reconocer nuestras faltas, a recibir tu ayuda, a estar dispuestos y a hacer la paz contigo. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amigos que nos conectan por primera vez o que han estado siguiendo nuestras transmisiones de manera reciente, si este mensaje te hace reflexionar en tu necesidad de un Salvador, no pierdas el tiempo. No postergues la oportunidad que Dios te está dando hoy mismo. Entrégale tu vida arrepentido, arrepentida. Dios quiere y puede darte una oportunidad para que tu vida cobre un sentido mucho mejor. Te animo para que puedas conocer más de la palabra de Dios y entonces entender mejor cómo es Él y cómo es que te puedes relacionar mejor con el Salvador y el Dios del universo. Te esperamos en la próxima emisión.